compartimos este espacio de diálogo para la acción desde el nivel secundario. Aquí les acompañamos Miguel y Freddy Trinidad para compartir lo que son las innovaciones del registro de grado revisado y adecuado del diseño curricular del nivel secundario. Queremos, como nos han antecedido nuestras autoridades desde el Viceministerio de Servicio Técnico y Pedagógico, de la Dirección de Currículo y del nivel secundario, que este registro de grado está adecuado a esa ordenanza 04-2021 y a la 02-2022 que establece el proceso de adecuación curricular para la educación pública y privada. Este registro de grado permite visualizar los avances de los estudiantes durante su proceso de formación, haciendo énfasis en la evaluación formativa y sumativa para determinar los niveles de desempeño de las competencias específicas y su contribución al desarrollo de las competencias fundamentales, tal como lo había presentado nuestra compañera Lisa. También el registro de grado se presenta a toda la comunidad educativa para recogerlo el proceso de evaluación de los aprendizajes durante el periodo de validación de esta adecuación curricular. Este documento posibilita recolectar las evidencias de la valoración de la práctica pedagógica para incorporar las mejoras en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Algunos aspectos que contiene este registro de grado son los datos del centro que se mantienen igual, el apartado también de los datos del estudiante, el registro de la asistencia, la estadística final de año, el registro de la experiencia y el registro del acompañante. Estos 6 aspectos o apartados del registro se mantienen intactos. Mientras que vamos a ver ahora lo que son las innovaciones del registro de grado. Tenemos, en primer lugar, son las especificaciones curriculares, lo que tiene que ver con el registro de calificaciones parciales y la calificación final. Son elementos que han sufrido cierta modificación para estar en adecuación al diseño curricular. Y sí, gracias Freddy. Justamente estos cambios es lo que ha permitido innovar el documento, no solo ponerlo a la luz de lo que es el currículo, sino también a la luz de las nuevas exigencias que existen a nivel de nuestra sociedad. Vamos a hablar un poco sobre la especificación curricular, que a nuestro entender es uno de los elementos que más nos impacta y que tiene una intención de fortalecer la práctica de los docentes. La especificación curricular consiste en destacar aquellos elementos que esencialmente el docente trabajó para poder desarrollar la competencia en un periodo X. Para cada periodo vamos a trabajar las 7 competencias específicas. Vamos a especificar qué trabajamos en cada competencia, en cada indicador de logro y en cada uno de los tantos contenidos que tiene cada área curricular. Como muestra la figura que tenemos acá, para cada periodo, en este caso tenemos el P1, vamos a trabajar nuestras 7 competencias y esas 7 competencias que están asociadas a indicadores de logro, cada uno 3 indicadores de logro y los contenidos que nos van a permitir poder desarrollar las competencias específicas. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Que el docente va a reflexionar sobre los procesos que ha realizado y va a colocar cuáles aspectos de esa competencia yo trabajé. ¿Cuáles aspectos de esos indicadores de logro los consideré para determinar el nivel de dominio de las competencias y cuáles contenidos pude utilizar? En virtud de que el docente planificó unas mediaciones, pero por algunas situaciones no la abarcó completamente. En este elemento también tenemos que considerar las técnicas y las estrategias de evaluación. Y por último, se podrán colocar algunas observaciones y comentarios sobre elementos que el docente debe de considerar para futuras mediaciones pedagógicas. Vamos a poner un ejemplo, pero antes del ejemplo quiero presentar que el mismo registro de grado trata de ayudar al docente en este ejercicio. ¿Qué hace el registro de grado? Le
permite al maestro ver de una coherencia horizontal, una alineación de los elementos que vamos a desarrollar en los estudiantes. Tiene las competencias fundamentales, la competencia específica y los indicadores de logro, de manera tal que los maestros van a poder encontrar fácilmente estos elementos en el mismo documento. Siendo así, vamos a poner un ejemplo. Hemos dicho que en cada periodo tenemos que hacer este ejercicio y que tenemos que hacerlo con cada una de las 7 competencias. Este ejemplo vamos a tomar una sola competencia porque es simplemente para ejemplificar y vamos a descartarnos por matemática de secundaria. Vamos a ver cómo hacemos este ejemplo. Aquí hemos colocado todos los elementos para poder hacer este ejemplo. Cuando ustedes lo vayan a hacer, no tienen que hacer el proceso como lo estamos explicando ahora, simplemente forma de ilustración. He colocado la competencia específica, utiliza herramientas tecnológicas en la resolución de problemas que implica la numeración y la estadística para datos agrupados. En esta competencia específica tenemos 3 indicadores que permiten determinar el nivel de desarrollo de esa competencia. La primera, identifica herramientas y aplicaciones tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones diversas a partir de los conocimientos que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, que estamos utilizando, sobre qué, números reales, álgebra, geometría, finanzas y estadística. El segundo indicador para esta competencia utiliza en la presentación de un informe de investigación los conocimientos sobre numeración, álgebra, geometría y estadística, aplicando ¿qué? Los recursos de la tecnología. Recuerden que estamos trabajando con la herramienta científica y tecnológica. Muy bien, muy bien. Y el tercero dice, aplica las herramientas tecnológicas para resolver una situación particular de la comunidad utilizando ¿qué? Vamos a utilizar esos conocimientos que nos permiten ser mediadores, numeración, álgebra, finanzas, geometría y estadística. Y aquí al lado, en los contenidos, no lo voy a detallar todo, estamos trabajando una unidad curricular y esta unidad curricular contiene 2 grandes mediadores, que son estadística en toda su extensión y probabilidad. Aquí en los contenidos vamos a colocar los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Si observan en este ejemplo que tenemos acá, el primero de ellos, mírenlo allá donde lo tenemos, dice estadística y probabilidad para eventos compuestos. Ahí, ¿qué estamos diciendo? Estos son los contenidos declarados conceptuales. En el segundo tenemos cálculo en forma elemental de medidas de dispersión. Miren que aquí estamos hablando de procedimiento porque van a hacer los cálculos. En el otro tenemos construcción de diagramas de árboles, polígonos de frecuencia, son procedimentales. Y los 2 últimos van a lo que tiene que ver con las actitudes. Ahora, iniciemos el ejercicio. Vamos a iniciar por las competencias específicas. Miren que como ya hemos declarado, vamos a trabajar con lo que tiene que ver estadística y probabilidad. Cuando voy a hacer el ejercicio, voy a tomar 3 elementos en consideración. Primero, la capacidad que voy a desarrollar. Segundo, los contenidos que vamos a trabajar. Y tercero, la condición que se ha establecido para el desarrollo de dichas competencias. En este ejemplo, nosotros hemos considerado que la capacidad la trabajé. Esto es un ejercicio que el maestro lo va a hacer después de concluido el periodo o concluyendo el periodo, para poder tener los elementos relevantes para poder hacer un buen ejercicio de valoración del desarrollo de la competencia. ¿Qué hemos dicho? Sí, yo trabajé esta capacidad, la trabajé en estas condiciones para resolver problemas. Muy bien. Sin embargo, no trabajé la numeración, porque recordar que dijimos que íbamos a estar trabajando ¿con qué? Con estadística y probabilidad. Por lo tanto, la numeración no va dentro de mi especificación curricular. Vamos a colocar ahora el mismo ejercicio con los indicadores de logro. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar las capacidades, voy a tomar los mediadores y voy a tomar las condiciones que se han establecido o que se están estableciendo. En este caso, para los 3 indicadores,
hemos identificado que las capacidades que estamos desarrollando, exactamente nosotros las desarrollamos como está establecido en el programa. Sin embargo, la parte que tiene que ver con lo que son los contenidos, los mediadores, no. Solo nosotros trabajamos con estadística. Por lo tanto, los conocimientos que tienen que ver con números reales no lo puedo valorar, porque ya lo valoré anteriormente en otro trabajo, o quizá lo voy a elaborar más adelante. El álgebra no va a geometría ni va a finanzas, porque estamos trabajando con estadística. En este caso, por la forma en cómo está redactado los elementos, hay mucho hincapié en la identificación de los contenidos, pero es posible que en otro ejemplo tengamos la situación de que lo que estamos identificando son condiciones diferentes. En una competencia podemos tener diferentes elementos en las condiciones y tomamos algunos. Pero aquí, en este caso en específico, básicamente la especificación se ha centrado en identificar cuáles aspectos esenciales estamos trabajando. En este caso, todo lo que no tiene que ver con estadística y probabilidad dentro de los contenidos no va en mi especificación porque no lo trabajé. Y así vamos a desarrollando todos los indicadores de logro. Porque cuando yo voy a dar cuenta sobre el desarrollo de mi competencia, no puedo estar valorando un indicador que tiene que ver con geometría porque mi competencia está en estadística. Muy bien. Déjame parar ahí. Veo, Miguel Ángel, cómo en estos indicadores entonces se ven claramente que los indicadores se pueden trabajar durante todo el año, porque veo que tiene numeración, geometría, estadística. Durante todo el año se va a estar abordando esos indicadores. Muy bien, muy bien. Muy buena observación, Freddy. Tanto las competencias como los indicadores están redactados de manera que sean holísticos y recurrentes, que se puedan trabajar durante todo el año escolar. Podrán existir algunos que por algunas situaciones quizás no aborde todos los periodos del año escolar, pero en esencia los indicadores de logros están redactados para que pueda evaluar o dar cuenta sobre el desarrollo de la competencia que estamos trabajando. Recordar que, y esto es importante, en este caso, los 3 indicadores de logro que tiene esta competencia específica han sido considerados para determinar el desarrollo de la misma. Pero es posible que en algunas situaciones particulares, los 3 indicadores de logro no sean considerados. Puede ser que yo solo considere 2 o puede ser que considere 1. Necesariamente tengo que considerar por lo menos un indicador de logro. Por lo menos. Pero puedo utilizar 2 o puedo utilizar los 3. Todo va a depender de la redacción y las capacidades que estamos trabajando. Cuando vamos a los contenidos, miren que por alguna situación yo planifiqué trabajar estadística y probabilidad, pero no pude llegar a la probabilidad porque tuve algunas situaciones, no acabó el tiempo, tuvimos alguna dificultad de algún evento natural, me impidió poder trabajar todo lo que es la unidad curricular. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con probabilidad no llegué a abordarlo porque pensé hacerlo después de la estadística. Entonces, estos elementos aquí lo he identificado, como lo vemos acá, porque no fue trabajado, no lo trabajé y por lo tanto no lo puedo tomar en consideración. No le puedo decir al padre que lo hice, mi equipo de gestión, ni a los estudiantes, ni tampoco, que es algo muy, muy importante, puedo evaluarlo porque no lo desarrollé, no lo trabajé. Considerando todo lo que hemos realizado y esta identificación que hemos hecho sobre algunos elementos que no fue considerado al momento de trabajar, quedaría la especificación curricular de esta manera. Vamos a hacer una breve lectura. Competencia específica. Utiliza herramientas tecnológicas en la resolución de problemas que implique estadística para datos agrupados. Muy bien. Los indicadores de logro. Primero, identifica herramientas y aplicaciones tecnológicas para interpretar soluciones de situaciones a partir de conocimientos sobre estadística. Utiliza en la presentación de un informe de investigación los conocimientos sobre la estadística aplicando los recursos de la tecnología. Miren que todo lo que ya hemos hecho va enfocado en lo que tiene que ver ya solo con la estadística, la capacidad que trabajé y las condiciones que fueron establecidas.
aplica la herramienta tecnológica para resolver una situación particular de la comunidad utilizando estadística. ¿Qué hicimos? Ahí hicimos una investigación, se generó un informe. En el informe colocamos algunos elementos gráficos y algunas interpretaciones que hicimos sobre esto. Y los contenidos trabajados solo se centran en aquellas partes que tienen que ver con la estadística, ya sea conceptual, procedimental y actitudinal. Ahora, hemos hecho la primera parte, vamos a ver la segunda parte. Ya yo sé qué trabajé, cómo lo trabajé. Ahora tengo que determinar cómo lo voy a valorar. Y esa valoración, yo utilicé la observación. Estuve observando desde un principio, ya de las diferentes maneras de observaciones que tenemos. Y utilicé diferentes recursos para recoger estas observaciones. Utilicé una escala estimativa como instrumento para evaluar. Y bueno, a los estudiantes se les pidió un registro anecdótico. Y esos son elementos que voy a considerar para la valoración. Algo que debo de decirte, Freddy, que cuando estamos trabajando, a veces ocurren situaciones que se me olvidan escribir en mi planificación o se me olvida escribir en mi registro anecdótico. Entonces, tengo que tener claro que algunos elementos en mi práctica pedagógica no fueron desarrollados como fue pensado. Y esos elementos debo de considerarlos ¿para qué? Para que en una futura intervención pedagógica yo pueda valorar cada uno de estos aspectos que hemos mencionado. ¿Para qué? Para fortalecerlo en caso de que sea necesario o para potencializarlo en caso de que los estudiantes son muy aventajados y puedo potencializar estos elementos. Y aquí también podría utilizar, en caso de que sea necesario, un referente para la recuperación pedagógica en caso de que el estudiante lo requiera. Lo requiera. Perfecto. Esa es la esencia. Ahora vamos a ver los registros de calificaciones parciales. Háblame un poco de eso. Sí, vamos un poco a esta parte de los registros de calificaciones parciales. Ustedes saben que ya como Miguel Ángel explicó, cada competencia específica tiene esos indicadores. O sea, hay 7 competencias específicas y para cada competencia específica se van a estar evaluando durante cada uno de los periodos. Entonces tenemos aquí un ejemplo en la tabla que tengo 4 periodos. Un P1, un P2, un P3 y un P4. Pero, ¿qué sucede? Que esta competencia, cada una de las competencias específicas se va a valorar en base a 100 puntos. Si en el caso de que un estudiante no logre en una competencia específica durante un primer periodo, por ejemplo, no llega a 70 puntos, que es el mínimo aprobatorio de una competencia específica, entonces, ¿qué tengo que hacer con ese estudiante? Tengo que llevarlo a un proceso de recuperación. Y por eso aparecen unas casillas con RP en el ejemplo que le estamos mostrando aquí. ¿RP significa? Recuperación pedagógica. Muy bien. Ahora, esa casilla está apareciendo solo después de 2 periodos. Esto no quiere decir que se va a hacer después de 2 periodos, sino que la recuperación pedagógica se hace pasado el primer periodo. Si un estudiante no obtuvo 70 puntos en esa competencia, entonces tiene que pasar a un proceso de recuperación pedagógica. ¿En qué consiste ese proceso? En que el estudiante tiene que ser retroalimentado primeramente, identificando las fortalezas de sus evidencias de aprendizajes. También debe ser retroalimentado a través de cualquier referente que él pueda seguir profundizando, a través también de tutorías, de manera que el estudiante después pueda mostrar de nuevo esas nuevas evidencias de aprendizaje en función de esas competencias que se quieren desarrollar. ¿Y dónde, entonces, si yo lo hice en el primer periodo y allá me aparece que es después del segundo, ¿dónde voy guardando eso? Lo va guardando en un registro anecdótico que lo va llevando el docente, de manera que esa calificación de esa recuperación se coloca en ese registro anecdótico. Ahora, ¿en base a qué se coloca esa calificación? Es importante ver que la calificación se va a colocar, vamos a poner se va a colocar, si tiene 60 puntos y es en base a 100 puntos, es el completivo que necesita el estudiante. Si tiene 60,
¿Por cuánto será la recuperación pedagógica para ese periodo? Bueno, lo máximo entiendo yo que debería de ser 40 puntos. 40 puntos. Ok. Porque se va a evaluar sobre lo que él no ha logrado. Bien. Y a él le falta, para llegar a ese 100 puntos, 40 puntos. Entonces, él va por 40 puntos en esa recuperación del primer periodo. Si tiene, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un estudiante número 2, que tiene 60 puntos en el primer periodo, y entonces, si de esos 40 él saca 20 puntos, yo lo llevo al registro anecdótico. Bien. Si en el segundo periodo, que en el caso también del estudiante número 2, que tiene 65, está por debajo de 70 puntos, entonces necesita de otra recuperación pedagógica inmediatamente pase de ese periodo. Y de esa recuperación, de esos 35 puntos que él busca, entonces logró 15. Subo los 20 que sacó del primero, más los 15, y lo coloco en la casilla de recuperación pedagógica que está en el registro de grado. 20 más 15 son 35. Eso es un ejemplo. Un ejemplo que podría ser otra configuración. Podría ser 25 y 10. Exacto. Depende de cada estudiante. Y de las evidencias entregadas y la valoración de la misma. Exactamente. Ok. Entonces, es importante aquí ver que la valoración de la evidencia, la recuperación, serán traducidas cuantitativamente con los puntos que le falten para completar la calificación máxima de 100 puntos. La recuperación será realizada cada periodo que se requiera, pero se reportará después del segundo periodo y del cuarto periodo. Muy bien. Vamos a ver ahora que tú me expliques un poco sobre la calificación final. Muy bien. Recordar que nosotros estamos en un enfoque de competencia donde hacemos una valoración descriptiva sobre los procesos que estamos realizando, pero las traducimos o intentamos traducirlas numéricamente para una mejor comprensión de toda la población, específicamente de los propios padres que reciben la información del avance de los estudiantes. Ok, vamos a ver la calificación final. Ahora vamos a valorar la calificación final, pero de las asignaturas. Tú nos has estado comentando sobre cómo se califican las competencias. Recordar que nos ha dicho bien claro, las competencias, su valoración son descriptivas, pero hacemos una traducción numérica, una traducción cuantitativa sobre el proceso que ha estado desarrollando. Ok. Y que en cada periodo, cada una de esas competencias se van a valorar de 0 a 100 puntos. Son valoradas todas iguales en cada uno de los periodos. Sin embargo, ahora vamos a determinar cómo el estudiante ha evolucionado en la asignatura. Para esto vamos a organizar las 7 competencias en 2 grupos. Un primer grupo de competencias que han sido ponderadas con un 70%, ¿en virtud de qué? De que la naturaleza del área curricular entiende que existe una mayor atribución que aporta más a estas 4 competencias, que son las primeras 4 competencias que van a aparecer en nuestro registro de grado. Ya la competencia viene clasificada, cuáles son las 4 que tienen el 70% y el resto, las otras 3, valen o tienen una ponderación, de un 30%. Repito, eso va a depender de la característica propia, la naturaleza del área y cómo estas tributan con mayor eficiencia, con mayor peso a esta competencia. Ahora bien, ¿cómo retomamos la calificación de la asignatura? Tomamos las 4 competencias específicas que tienen el 70% y sumamos todas las calificaciones que ha tenido el estudiante. En cada uno de los periodos. En cada uno de los periodos y en cada una de la recuperación pedagógica en caso de que haya ido a recuperación pedagógica. Se suman todas esas calificaciones y se va a multiplicar por un factor que es el 0.04375. ¿Por qué entre este factor? Porque ese factor es el resultante de dividir el 70% de la ponderación de la competencia entre la cantidad de periodos que podríamos tener entre ellas 4, que son 16. 4 por 4, 16. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sumo todas las calificaciones y la multiplico por 0.4375. Ese resultado, cuando yo lo multiplique, me va a dar un valor, en este caso, como lo muestra aquí en el ejemplo,
al sumar todas las calificaciones me da 1.307, que lo voy a multiplicar por 0.4375. Eso me da 57.18, que lo vamos a redondear a 57. Ahora bien, esta no es la calificación del estudiante de la asignatura. Esta es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte vamos a considerar las otras 3 competencias que hemos dicho que tienen una ponderación de un 30%. Sumamos todas las calificaciones de todos los periodos más todas las calificaciones de las recuperaciones pedagógicas. Ese resultado lo voy a multiplicar por el factor 0.025, que es el resultado de dividir el 30% entre los 12 periodos que representan las 3 competencias específicas. Bien, cuando sumo estas calificaciones, en este ejemplo me da 1020, que lo voy a multiplicar por 0.025 y me da 25.5, y lo vamos a redondear a 26. La calificación final del estudiante es el resultado del 57 que me dieron las 4 primeras, que representa el 70%, más el 26 que me dieron las 3 últimas, que representa el 30%. La suma de estos dos, mírenlo aquí, 57 más 26 me da 83. ¿Qué sucede entonces si me da 83? Según lo que está establecido en nuestra normativa, cuando al final del año escolar el estudiante logra tener una calificación de 70 puntos o más, aprueba la asignatura. En este caso, como él tiene 83, él aprobó la asignatura. ¿Qué hubiese pasado entonces si el estudiante no hubiese llegado por lo menos a 70? ¿Qué tú crees? Tiene derecho a participar de un proceso de evaluación completiva y tampoco pasar ahí, puede entonces pasar en evaluación extraordinaria. Muy bien, muy bien. Entonces, eso mismo que tú estás planteando está establecido en las normativas que tiene nuestra institución. Hemos identificado que cuando el estudiante al finalizar el año escolar tiene 70 puntos más, aprueba la asignatura. Si tiene menos, entonces tiene que ir al proceso de evaluación completiva. Tiene que someterse a una serie de evaluaciones de actividades que va a asignar el maestro, van a generar una evidencia y de eso se va a sacar el 50%. El otro 50% lo representa la calificación final que ya él tiene acumulada. En las completivas. Exactamente. Y si aún en la completiva él no promueve, entonces tiene otra oportunidad, que es la extraordinaria. En este caso, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero la proporción de la valoración es diferente. Ahora aquí, la calificación final representa solo un 30%. Y la calificación de lo que es el proceso de evaluación extraordinaria va a representar un 70%. Muy bien. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de registro, de cómo valorar los procesos, pero ¿y cómo los padres se enteran de esto? Bueno, los padres se enteran de esto a partir de un informe de aprendizaje que elabora la institución. ¿Para qué? Para comunicar a los padres, a las familias, a los tutores, a los hermanos, sobre el logro de los aprendizajes que llevan los estudiantes. Pero quizás describir tan detalladamente cómo es este proceso se hace muy tedioso y por eso hemos traducido de manera cuantitativa esa evolución del aprendizaje de los estudiantes para que sea un poquito más comprensible tanto por la comunidad educativa como por otras personas interesadas en saber cómo van los estudiantes. Muy bien. Esta aquí es una representación de cómo quedaría el informe de aprendizaje de 4º grado de secundaria, de la modalidad académica. Recordar que todo lo que nosotros estamos diciendo va orientado a el primer ciclo, en caso de secundaria, el primer ciclo y la modalidad académica. Nosotros estamos trabajando y presentando todo este proceso relacionado con estos dos aspectos. Aquí tenemos una imagen, una diapositiva que ilustra cómo quedaría a lo interno el informe de aprendizaje. En una asignatura. En una asignatura. Muy bien. Estarían las competencias específicas,
las calificaciones de cada periodo, de la recuperación pedagógica, la ponderación de las 4 primeras, que es el 70%, la ponderación de las 3 siguientes, que son el 30%, la calificación final y el % de asistencia. Así estaría representado en cada una de las asignaturas el informe de aprendizaje. Y con esto nosotros queremos darle la gracia a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio, a Freddy por estar conmigo. Y queda también el espacio abierto para que por el chat ustedes puedan ir elaborando sus preguntas, sus inquietudes, que le vamos a estar respondiendo. Muy bien, gracias.